En Japón existe una historia tan improbable que parece inventada, un pequeño tren rural, una estación a punto de cerrar y un gato que lo cambió todo. Su nombre era Tama. Y sin proponérselo, se convirtió en la jefa de estación más famosa del país. Esta es la historia del gato que salvó una línea ferroviaria y transformó una comunidad entera. Prepara algo de tomar, ponte cómodo y acompáñanos a descubrirla. A principios de los años 2000, la línea Kishigawa, en la prefectura de Wakayama, estaba viviendo una crisis silenciosa. Como muchas líneas rurales de Japón, había perdido pasajeros durante años, menos estudiantes, menos trabajadores, menos familias que dependieran del tren. Cada asiento vacío era un recordatorio de que el futuro de la línea se estaba apagando. La estación de Kishi era una de las más afectadas. Un pequeño edificio de madera, sencillo, casi detenido en el tiempo. Para los vecinos era un punto de encuentro, un lugar cotidiano. Pero para la empresa ferroviaria, era un gasto difícil de justificar. En 2004, la compañía anunció que varias estaciones podrían cerrar. Y Kishi estaba en la lista. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la comunidad. Los estudiantes perderían su ruta al colegio, los ancianos su acceso a la ciudad, los comercios su pequeño flujo de clientes. Los trabajadores de la estación fueron retirados para reducir costes. Kishi quedó prácticamente abandonada, atendida solo de forma ocasional. El silencio empezó a ocupar el lugar donde antes había conversaciones, pasos, billetes y saludos. Todo parecía indicar que la estación tenía los días contados. Pero entre los vecinos, había una pequeña presencia que seguía allí cada día, ajena a los problemas humanos. Una gata tricolor que dormía al sol junto a las vías. Nadie podía imaginarlo entonces, pero esa gata sería la clave para cambiarlo todo. Mientras la estación de Kishi se iba quedando vacía, había alguien que nunca dejó de aparecer. Una pequeña gata tricolor que los vecinos conocían desde hacía años. No tenía dueño, pero tenía un hogar, los alrededores de la estación. Los trabajadores la veían cada mañana, estirándose al sol sobre el andén o buscando sombra bajo los bancos. Los pasajeros la saludaban como si fuera parte del lugar, una presencia discreta pero constante. Con el tiempo, todos empezaron a llamarla Tama. Cuando la estación quedó sin personal fijo, Tama siguió allí, como si nada hubiera cambiado. Era la primera en recibir a los pocos pasajeros que aún usaban la línea, y la última en despedirse cuando el tren partía. Su sola presencia daba vida a un lugar que parecía condenado al silencio. Los vecinos la alimentaban, los niños la acariciaban, y los trabajadores que aún pasaban por Kishi la consideraban casi una compañera. Poco a poco, Tama se convirtió en un símbolo silencioso de la estación. Un recordatorio de que aún quedaba algo que valía la pena salvar. Y entonces, cuando la empresa ferroviaria buscaba desesperadamente una forma de reducir costes sin cerrar la estación, surgió una idea tan inesperada como brillante. Una idea que cambiaría la historia de Kishi para siempre. ¿Y si Tama se convertía en la jefa de estación? En 2007, la compañía ferroviaria tomó una decisión tan inesperada que parecía una broma, pero no lo era. Nombraron oficialmente a Tama como jefa de estación de Kishi. Le dieron un pequeño gorrito, un collar con placa y un espacio propio dentro del edificio. Lo que empezó como una idea simbólica para atraer atención se convirtió en un fenómeno nacional. Los primeros curiosos llegaron por simple curiosidad, ¿de verdad hay un gato trabajando en una estación? Pero pronto, la historia explotó. Medios de comunicación, turistas, familias enteras, todos querían conocer a la gata que había recibido un cargo oficial. La estación, antes silenciosa, volvió a llenarse de vida. Los trenes llegaban con más pasajeros, las tiendas locales recuperaron clientes y el nombre de Kishi empezó a aparecer en periódicos de todo Japón. Tama no hacía nada extraordinario, dormía, observaba, caminaba por el andén con dignidad felina. Pero su presencia tenía algo mágico. Convertía un lugar común en un destino especial. El impacto fue tan grande que la compañía creó incluso un tren temático decorado con su cara, el Tama Densa, un convoy alegre y colorido que se convirtió en símbolo de la región. En solo un año,
la línea Kishigawa pasó de estar al borde del cierre a ser un ejemplo de cómo una idea creativa puede transformar una comunidad. Y todo gracias a una gata que nunca dejó de aparecer en la estación. Cuando Tama falleció en 2015, la noticia recorrió todo Japón. Miles de personas viajaron hasta la estación de Kishi para despedirse de ella. No era solo un gato, era un símbolo de esperanza, de creatividad y de comunidad. La compañía ferroviaria la honró con un título único, diosa guardiana de la estación. En su honor, se construyó un pequeño santuario dentro de la estación, un espacio luminoso donde los visitantes aún hoy dejan flores, dibujos y mensajes de agradecimiento. Tras su partida, la estación necesitaba una nueva figura que mantuviera viva la magia que Tama había creado. Y así llegó Nitama, una gata joven, tranquila y cariñosa que había sido entrenada para el puesto. Fue nombrada oficialmente sucesora de Tama en 2015, convirtiéndose en la segunda jefa de estación y en un símbolo de continuidad para la comunidad. Nitama cumplió su labor durante años, recibiendo visitantes, posando para fotos y manteniendo la tradición felina de Kishi. Su presencia ayudó a que la estación siguiera siendo un destino especial. En noviembre de 2025, Nitama falleció, dejando un vacío enorme entre los vecinos y los viajeros que la habían conocido. Pero, igual que ocurrió con Tama, la historia no terminó ahí. A comienzos de 2026, la compañía presentó a su nueva sucesora, Yontama, una gata tricolor de 9 años con experiencia previa en otra estación. Fue nombrada oficialmente jefa de estación el 7 de enero de 2026, en una ceremonia que atrajo a medios y visitantes de todo el país. Ese mismo mes, durante un acto simbólico celebrado el 9 de enero de 2026, se presentó también a Rokutama, una joven gata destinada a convertirse en la futura heredera del cargo. Así como Nitama había sido aprendiz de Tama, Rokutama comenzaba ahora su propio camino. Y aquí aparece un detalle encantador que forma parte de la tradición de la estación. Todas las gatas que ocupan el cargo llevan un nombre que termina en Tama. Esto tiene dos razones. Primero, porque Tama es uno de los nombres más comunes y cariñosos para gatos en Japón, especialmente para gatas tricolores. Además, Tama puede significar bola o esfera, una imagen muy asociada a los gatos cuando se acurrucan. Y segundo, porque la estación creó un sistema muy japonés para honrar a la primera jefa. Cada sucesora combina un número con el sufijo Tama, formando una especie de linaje felino. Así, Nitama significa la segunda Tama. Yontama, la cuarta Tama. Y Rokutama, presentada como aprendiz en 2026, es la sexta Tama. Es una tradición tierna, simbólica y profundamente respetuosa, que mantiene vivo el legado de la gata que cambió la historia de la estación. Hoy, la estación de Kishi es un ejemplo único en el mundo, un lugar donde la historia, la comunidad y el cariño hacia los animales se entrelazan. Y todo comenzó con una gata callejera que simplemente decidió quedarse. Hoy, la estación de Kishi es mucho más que un punto en el mapa. Es un lugar donde la historia de una comunidad se entrelaza con el cariño hacia los animales, y donde un simple gesto, darle un gorrito a una gata callejera, cambió el destino de toda una región. Cada año, miles de visitantes viajan hasta aquí para conocer a Yontama, saludar a Rokutama o simplemente dejar una flor en el pequeño santuario de Tama. Muchos llegan por curiosidad, pero se van con una sensación inesperada. La de haber visitado un lugar donde todavía ocurren cosas bonitas. La línea Kishigawa, que estuvo a punto de desaparecer, hoy es un ejemplo de creatividad, de identidad local y de cómo una comunidad puede reinventarse sin perder su esencia. Y lo más sorprendente es que todo empezó con algo tan sencillo como prestar atención a quien siempre estuvo allí. Tama no salvó la estación con grandes gestos. Lo hizo con su presencia, con su rutina, con esa calma felina que llenaba de vida un lugar que parecía condenado al silencio. Su legado continúa en cada visitante que sonríe al ver a las nuevas jefas de estación, en cada niño que deja un dibujo, en cada tren que parte lleno de gente que viaja hasta Kishi solo para sentir un poco de esa magia. Y quizá esa sea la enseñanza más hermosa de esta historia. Que a veces, los cambios más profundos nacen de los gestos más pequeños.
Y que incluso una gata callejera puede convertirse en el corazón de una comunidad entera. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, gracias. Ojalá te haya dejado la misma sensación que sienten quienes visitan la estación de Kisi. La certeza de que todavía existen rincones del mundo donde ocurren cosas buenas. Si te gustan estas historias que mezclan cultura, ternura y un toque de magia, te invito a suscribirte al canal. Así podremos seguir viajando juntos a lugares donde los pequeños gestos cambian grandes destinos. Y si has llegado hasta este punto del video, déjame una frase en los comentarios para saberlo. Una frase que solo quienes han visto la historia completa entenderán. Los trenes también siguen a los gatos. Me encantará leerte. Y para despedirme, te dejo una última curiosidad. En Japón dicen que los gatos no se pierden, simplemente toman otro camino. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo viaje.